En este video te voy a mostrar el sistema que usamos para que médicos generales que llevan años fallando el examen de residencia dejen de adivinar su preparación y empiecen a subir su puntaje con datos. Si tú te das cuenta, acá tenemos los datos de 3 estudiantes. Mauricio, por ejemplo, antes del programa arrancó con un 48.98% de respuestas correctas. Después del programa, después de 27 días específicamente, subió su puntaje a 74.47%. Acá puedes ver las fechas de inicio y finalización, mejorando en promedio por día un 1.93% y un 52% en total su puntaje. Y su resultado fue que se convirtió en residente de anestesiología del Bosque. Puedes ver este testimonio en mi canal de YouTube, Juan Otálora Testimonios. El segundo caso que te quiero mostrar es el caso de Ciro, que arrancó con un puntaje en el programa de 32% y luego pasó a tener un puntaje del 80%. Arrancó el 1 de julio del 24, luego el 3 de noviembre del 24 terminó, arrancó justamente con este 32 y mejoró su puntaje un 150% en 125 días en el programa, mejorando en promedio por día un 1.20%. ¿Y cuál fue el resultado? Residente de dermatología en Brasil actualmente. Y te muestro el caso de Julián Giraldo, 49.9% de respuestas correctas antes del programa, 65.22% después, con una mejora del 33%, con una mejora promedio por día del 0.36%, y como resultado es residente de cirugía plástica. Y como tengo muchos casos: Daniel, que pasó el Step 1 en Estados Unidos; Tatiana, que pasó a pediatría en la UPB; Oscar, que pasó a medicina familiar en el Bosque; Sebastián, que pasó a radiología en la UDA la primera, y así como esos puedes ver estos casos también. Tenemos el MIR, tenemos la Universidad de Cartagena, pero lo que produjo esos resultados no es un método de estudio más, es otra categoría de cosa. No es estudiar más ni mejor, es medir lo que nunca habías medido. Probablemente, si yo te preguntara ¿cuál es tu mejora promedio por día durante los últimos 30 días? Tú no la sepas porque simplemente no la mides y simplemente no sabes cómo medirla y cómo mejorar, porque cuando veas el estancamiento tampoco vas a saber cómo avanzar. El punto es que mi nombre es Juan Otálora. Yo no soy médico, yo estudié Economía y Derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá y me enfoqué en neuroeconomía, economía del comportamiento, estadística y análisis de datos. Y aunque suene contraintuitivo, es exactamente por eso que puedo ayudarte, porque el problema que te tiene fallando no es un problema de medicina. Yo he trabajado con más de 700 médicos en América y en Europa, incluida quien fuera la presidenta de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la seccional suroccidental, Clemencia Zárate, y mi objetivo es uno solo: que subas tu puntaje invirtiendo la menor cantidad de tiempo, sin resúmenes interminables ni ver cada clase del curso que compraste. Porque yo quiero empezar por algo que probablemente nadie te ha dicho con claridad. Tú ya estudiaste medicina, duraste 6, 7 años en eso. Sabes de fisiopatología, de diagnóstico clínico, de tratamiento, infinitamente más que yo. Ese es tu dominio y lo respeto por completo. Yo no vengo a tocar eso. Lo que estamos haciendo acá no es estudiar medicina otra vez. El examen de residencia se pasa sacando un puntaje y un puntaje es un número. Optimizar un número con datos no es medicina. Ese es mi campo y es uno en el que a ti nunca te entrenaron. La realidad es que no compito con tu expertise, la complemento con lo que a ti no te enseñaron en la carrera. Y ahora mira lo que probablemente te ha estado pasando. Te propones estudiar varios temas, estudias la mitad, te frustras porque no te rinde, se te olvida lo que viste, pierdes el examen, no mejoras y mientras tanto otras personas ya están en residencia. Y cada vez que fallas decides qué hacer distinto por pura sensación. Siento que me falta información, entonces compras otro curso. Siento que no estudias suficiente y estudias más horas. Siento que ese tema va a salir y estudias lo que no sale. El problema es que en muchos exámenes ni siquiera te dicen qué tan lejos quedaste. Entonces estás tomando todas las decisiones de tu preparación a ciegas, sobre una corazonada, sobre una intuición, sin un solo dato que te diga si vas bien o vas mal. Y eso es exactamente lo que tú jamás harías con un paciente. Tú jamás lo diagnosticarías y lo tratarías sin laboratorios o sin examen físico y a pura intuición, ¿cierto? Y esto no es tu culpa porque nadie te enseñó a pedir los laboratorios de tu propia preparación, porque eso no está en la carrera. Y acá viene la parte incómoda, pero quiero que te quedes escuchando este video igual. La hipótesis que el sistema te repite es que no has pasado porque no has estudiado lo suficiente. Y te venden más y más cursos y como los cursos los hacen tan largos,
Entonces tú pagas un curso por 3 meses, por 6 meses, por un año, no lo haces y luego tú vuelves y compras el mismo curso con la excusa de que no lo acabaste. Y a las academias, ¿qué les conviene? Hacer cursos cada vez más y más largos porque saben que tú les vas a volver a comprar. El punto es que el sistema te repite eso, que no has pasado porque no has estudiado suficiente, pero si eso fuera cierto, los que llevan más años presentándose siempre le ganarían a los que llevan menos, porque han acumulado más horas y más material. Pero eso tú y yo sabemos que no siempre pasa. Entonces hagamos la cuenta por eliminación. No es el tiempo, porque los que llevan más años no siempre pasan a residencia. No es el material, porque el material lo tienen todos, está en internet. Ahora con ChatGPT y la inteligencia artificial tienes la información en todo lado. No es el esfuerzo, porque te has esforzado antes y no ha bastado. No es la suerte, porque eso sería imposible de mejorar. Y aquí hay gente que mejora sistemáticamente, como las personas que viste al principio del video. Entonces, por eliminación, lo único que queda es cómo decides llevar tu preparación. Y eso, a diferencia de las otras 4 variables, sí es medible. Y lo que es medible es corregible. Tus errores en el examen no son aleatorios ni son falta de conocimiento necesariamente. Son un grupo de errores que se repiten y la mayoría ni siquiera son de saber medicina. Son de saber cómo leer la pregunta, cómo descartar opciones bajo presión. Hay gente que mejora un 20 o 30% solamente por leer bien la pregunta. Hay gente que falla el mismo tipo de pregunta una y otra vez a pesar de que ya la revisó, porque nunca hace el diagnóstico de por qué la falló. Veamos, por ejemplo, el caso de Sara. Analicemos el porcentaje de respuestas correctas de sus primeras 2 semanas en el programa. Acá puedes ver un gráfico que plasma cada día cuál fue su puntaje. Y si te das cuenta, este proceso no es lineal hacia arriba. Yo podría mostrarte acá un gráfico en donde simplemente la persona mejora un poquito cada día. Eso no es la realidad. Y si alguien te dice que esa es la realidad, te está mintiendo. Acá, como puedes ver, hay mejoría. Si ves el trend line, la línea de tendencia a la que está diagonal, puedes ver que hay una mejoría constante o que se espera una mejoría constante dependiendo de la variabilidad del día de los datos. Bien, fíjate que arrancó con un 46% de respuestas correctas. Con la primera intervención que hicimos en el programa pasó de 46% a 61%. Es decir, una mejora del 33% en su puntaje en apenas un día, o bueno, 2 días, del 23 de mayo al 25 de mayo. ¿Cuánto te demorarías tú en mejorar un 33% tu puntaje solamente estudiando temas? Piensa, por ejemplo, en que primero, bajo ese escenario, dependes de la suerte, porque no sabes qué tema va a salir, ¿cierto? Y segundo, ahora piensa qué tan grandes son las especialidades. Piensa, por ejemplo, en medicina interna. ¿Qué tan grande es estudiar medicina interna? ¿Cuánto te podrías demorar estudiando todo medicina interna? Piensa en que lo que hice con Sara en 2 días es el equivalente a que tú, suponiendo que el examen sea solo de medicina interna, para poner el ejemplo sencillo, estudiaras un 33% de todo medicina interna en 2 días, lo cual no es posible, y te queden todas las respuestas bien de lo que estudiaste, lo cual tampoco suele darse, porque suelen haber equivocaciones. Eso fue lo que logramos con Sara en apenas un día, con apenas una intervención específica a su caso particular. Y luego de eso, llegó el 31, una semana después, en donde le pedí que hiciera otra cosa a partir de una recomendación mía. ¿Y qué pasó? Que subió su puntaje del 46% con el cual inició al 82%, lo cual da una mejora respecto del día inicial del 79%. ¿Cómo vas tú a mejorar de esta manera haciendo los cursos de información médica? ¿Cuánto te demoras revisando un tema? ¿Cuánto te demoras estudiando un tema? Piensa en que el examen se pasa sacando el puntaje. Pregúntale a los especialistas que ves por ahí o a los residentes, ¿qué te van a decir ellos?
que las personas que pasan a residencia son los más inteligentes o las personas que saben contestar mejor los exámenes. Pero para eso necesitas medir tus datos y necesitas tener intervenciones específicas dependiendo de tu caso particular, de la misma manera en la que haces con tus pacientes. Tú primero los examinas, les pides laboratorios y luego les das una conducta a seguir dependiendo de lo que ves. Entonces, si te entrenaron así en toda la carrera, en 6 años de medicina, o 7, ¿por qué con tu preparación no sigues el mismo método científico que aplicas con tus pacientes? ¿No crees que ahí es donde está la brecha? Y ojo, como te decía ahorita, no te culpo porque nadie te enseñó a hacer estas cosas. Nadie te dijo lo importante que era esto. Y es sencillo no saber cómo hacerlo, porque no es tu dominio. Es como si le pidieras a un paciente que se diagnosticara a él mismo cuando es abogado, por ejemplo. No tiene mucho sentido, ¿vale? Pero acá me gustaría seguir con algo más, y es lo siguiente. Acá la matemática en realidad se vuelve difícil de discutir, porque si intentas descubrir esos patrones que, por ejemplo, le ayudaron a Sara a mejorar su puntaje tanto en tan poco tiempo, pues vas a tener un problema estadístico de raíz. Tu muestra es de una persona. Eres tú intentando descifrarte a ti mismo, a ti misma, con los pocos exámenes que has presentado. El instrumento con el que medimos, con el que yo mido, se construyó con otra cantidad de datos. Más de 700 médicos, cada uno que ha trabajado con nosotros en promedio unos 3 meses. El equivalente a más de 175 años de observación acumulada médico a médico. En la base de datos que nosotros tenemos hemos procesado más de 100.000 preguntas contestadas. Para reunir tú sola esa cantidad de información sobre cómo se falla y cómo se corrige, tendrías que presentarte al examen durante más de un siglo. No es una cuestión de quién es más inteligente, si tú o yo, o si los médicos o los economistas. Simplemente son dos realms distintos, dos escenarios distintos, dos dominios distintos. Es una cuestión en realidad de volumen de datos. Y ese volumen es lo que convierte la medición en un instrumento que de verdad funciona. Y acá está la diferencia de fondo. Los cursos te venden información y te dejan solo con el trabajo de analizarla. Y ni siquiera se preocupan por si la estudiaste o no. Al contrario, entre menos consumas el contenido, más justificación tienes de comprar más acceso a la misma información porque no lo revisaste. Y eso es justamente lo que no sabes cómo hacer. No sabes cómo analizar la información. Lo que nosotros hacemos es lo contrario. Te damos acceso a ese análisis construido sobre todo ese volumen. Y acá hay una división clara del trabajo. Tú haces la toma de muestra, tú estudias y contestas preguntas en tus simulacros. Esa es tu parte, porque nadie más puede hacerlo por ti. Si alguien te vende que puedes pasar sin esfuerzo, te está mintiendo. Las personas que pasan a residencia todas se esforzaron. Y sí, pueden haber 1 o 2 casos por suerte. Esas son la excepción, no la regla. ¿Quieres jugarle a ser la excepción cuando, por definición, eso en casi ningún caso ocurre? ¿O quieres jugar a la segura y avanzar? Entonces, tú haces esa toma de muestra, pero la interpretación de esos datos, saber qué patrón te está costando puntos y qué corregir, se hace con nuestro instrumento. Y ahora, ese análisis puede tomar 3 formas, dependiendo de tu caso. Para algunos, lo mejor es que te demos el instrumento y te enseñemos a medirte a ti mismo. Si eres disciplinado y te gusta llevar tu propio proceso, esto es lo que te va a ayudar. Para otras personas, lo mejor es hacerlo contigo. Te acompañamos, te medimos contra otros médicos en un entorno de alta exigencia y te corregimos sobre la marcha. Y para otros, típicamente los que tienen poco tiempo y prefieren delegar el análisis por completo a expertos, lo hacemos nosotros por ti. Nuestro equipo toma tus datos, los procesa y te entrega la directriz exacta de qué corregir. Eso es exactamente lo mismo a lo que tú haces cuando refieres a un paciente con un especialista. Es exactamente lo mismo. O cuando un especialista lo refiere a otro especialista. Exactamente lo mismo. Cada uno es un experto en su dominio. No es que alguien sea mejor que otro. El punto es que no puedes competir con la expertise del dominio del otro
cuando no te has preparado para eso. Yo nunca voy a poder competir con la gran cantidad de información médica y de conocimiento médico y de competencias médicas, porque yo no estudio medicina, ¿sí? Ahora, ¿cuál de las tres tiene sentido para ti? Depende de tu tiempo, tu nivel y de cómo trabajas mejor. Y eso lo definimos juntos en la llamada, que si ya escuchaste suficiente, puedes agendarla en la descripción de este video. Pero lo que no cambia en ninguna de las tres es que el análisis deja de ser una corazonada, deja de ser una intuición y pasa a ser una medición. Pero yo quiero ser realmente honesto sobre a quién aceptamos, porque esto no es para todos. Funcione como funcione, la toma de muestra la haces tú. Si estás buscando un atajo, un resumen mágico o que alguien estudie por ti para no tener que esforzarte, cierra este video porque esto no es para ti. Yo a mis clientes les exijo disciplina, la misma que te van a pedir en residencia. Necesito que te sientes a contestar preguntas y a estudiar. En serio, varias horas al día. La promesa no es que no vas a estudiar duro. A menos de que tengas mucha suerte, como te lo decía, es prácticamente imposible pasar el examen de residencia sin estudiar. La promesa es que nunca más vas a trabajar a ciegas y que tu esfuerzo sí se va a ver. Vas a sudar igual, te vas a esforzar igual, pero cada hora que estudies va a subir tu puntaje. En lugar de darte vueltas en círculos, estudiando 2 páginas por semana que no eres capaz ni siquiera de recordar. Imagínate lo frustrante que es comprar un curso de información, que te den un cronograma que nadie puede cumplir porque es imposible de cumplir con el resto de ocupaciones, que tengas, por ejemplo, videos que duran 1 hora, que a veces están desactualizados, y los empiezas a ver y te toca pausarlos mientras apuntas porque no alcanzas a llevar el ritmo que la persona que está hablando tiene. Entonces el video de 1 hora se termina convirtiendo en un video de 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, dependiendo de lo que ocurre y de lo concentrado que estés. Si eres el tipo de médico dispuesto a poner el esfuerzo y lo único que te falta es saber exactamente por dónde avanzar, sigue conmigo, porque mira lo que pasa cuando se hace así y fíjate que cada caso responde a una excusa distinta. Si lo tuyo es que no tienes tiempo, puedes ver el caso de Angélica, que dice: mi último simulacro tuvo un resultado de 56 sobre 70. He mejorado en leer muy bien la pregunta y sobre todo también leer completas las opciones de respuesta. Al iniciar el curso tenía 24 o 26 buenas. Angélica obtuvo sus resultados no solamente con 2 trabajos, sino con una hija. No le sobraba una sola hora y justamente por eso no podía desperdiciar ninguna viendo videos inútiles. Sus pocas horas rindieron porque solo estudiaba exactamente lo que el análisis le indicaba. Si lo tuyo es que ya eres bueno y aún así no pasas, ese es el médico que sacaba buenas notas en la carrera y lleva años estrellándose contra la residencia, convencido de que con esforzarse más basta. Y ya probablemente lo notaste. Más esfuerzo, en este caso particular, no necesariamente se resume en pasar más o en pasar, en conseguir más puntaje. De pronto has visto que te has presentado, has incluso estudiado más y sacas un peor puntaje que antes. ¿Por qué será? ¿No te has puesto a preguntar, no te has preguntado eso? Tu inteligencia clínica es real, pero no es lo que optimiza un examen estandarizado, porque eso es otro oficio. Y si lo tuyo es que ya lo intentaste todo y crees que no das para esto, Mauricio, uno de mis estudiantes, uno de mis clientes, falló 7 veces el examen y en la 8ª vez pasó en un mes. No se volvió más inteligente en un mes. Pasó a residencia de anestesiología en el Bosque porque cambió el instrumento de medición. No es que seas poco inteligente, sino que nunca has tenido la herramienta de medición apropiada. Y funciona sin importar dónde estés. Daniel pasó el Step 1 en Estados Unidos, Alejandra y Lil pasaron a residencia de dermatología y ortopedia respectivamente en Perú, Silvia neurocirugía en el Rosario. Esto funciona para cualquier examen en cualquier país porque no analizamos el temario de un país o de un examen, analizamos cómo decides bajo presión, que es universal. Cuando Silvia entró, me dijo justamente que sentía que haciendo lo mismo iba a pasar por su cuenta. Y yo le hice 2 preguntas. La primera fue: ¿cuánto tiempo llevas intentándolo? Me dijo: 2 años. Y la segunda que le hice fue: ¿ya pasaste residencia con tu forma de estudiar? Me dijo que no. Y esa es la frase más difícil de soportar. Si lo que estuvieras haciendo fuera lo correcto, ya estarías en residencia. Tan sencillo como eso.
Y ahora, hay una cuenta que en realidad importa mucho porque tú entiendes de números. La diferencia de ingresos entre un médico general y un especialista es muy grande y tú lo sabes. Del orden de decenas de millones por año. Depende de la especialidad, depende de dónde trabajes. Pero la diferencia es innegable. Y cada año que no pasas no es un año neutro. Es un año en el que dejas de capturar esa diferencia. ¿Sabes cuál es la mayor deuda que tienes en este momento? No es alguna deuda que tienes por pagar, sino la responsabilidad que tienes de la plata que dejas sobre la mesa por cada año que no pasas a residencia. La pregunta no es si esta inversión es cara. La pregunta es cuánto te cuesta cada año adicional decidiendo a ciegas, por intuición. Esto realmente no es motivación, es aritmética. Al final tienes dos opciones. La primera es seguir haciendo lo que vienes haciendo. Intentar descifrar tus propios patrones con una muestra de uno y seguir adivinando. Por epidemiología tú sabes que eso no es un tamaño de muestra deseable. Dos, puedes poner el peso de más de 100,000 preguntas analizadas a tu favor, ya sea que te demos el instrumento para medirte, lo hagamos contigo o lo hagamos por ti, mientras te concentras en lo único que nadie puede hacer en tu lugar, estudiar y contestar preguntas. Si quieres el camino que mide en vez de adivinar, agenda acá abajo en la descripción de este video una llamada porque vamos a hacerte un simulacro diagnóstico, ver en qué posición estás y determinar juntos cuál es la forma de trabajar que tiene sentido para tu caso. En tus decisiones en realidad están tus resultados y esta vez quiero que las tomes con datos, no con intuición.